Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones en Educación e Investigación, un podcast sobre educación con estudiantes de la Universidad de Chile, Universidad de Talca y Los Lagos, donde conversaremos sobre los aprendizajes prácticos de sus módulos junto a los desafíos y posibilidades que la investigación ofrece para sus prácticas profesionales. Estos 8 podcasts e infografías se enmarcan en el proyecto temático en educación Red 21.995 del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa IESED de Chile del año 2023. Durante este semestre, los alumnos de segundo año de Pedagogías en Inglés en Educación Media de la Universidad de Talca han cursado el módulo de Currículum y Recursos de la Educación Chilena. Este módulo comprende entender los principales documentos asociados al currículum nacional, llámese Marco de la Buena Enseñanza, Ley General de Educación, bases curriculares, entre otros. La siguiente conversación aborda aspectos del currículum oculto, su significancia, relevancia y conexiones prácticas en nuestros colegios. Demos el inicio a este podcast. Muy buenos días. Primeramente, sería muy interesante conocer un poco de ustedes. ¿Cuáles son sus nombres, sus edades y por qué creen que es importante conversar sobre el currículum? Buenos días, profesor. Mi nombre es Bastián Jaque, tengo 25 años y creo que es importante conversar del currículum porque básicamente somos profesores, estamos estudiando pedagogía y va a ser nuestra base para desempeñarnos en nuestro futuro laboral. Bueno, soy Marcelo Vázquez, tengo 20 años y al igual que Bastián, estoy de acuerdo en que el currículum es sumamente importante para nosotros como docentes en formación y también pienso que el currículum es una guía para nosotros como docentes, la guía más importante que tenemos para hacer nuestra labor a futuro. Soy Nicolás Trujillo, tengo 20 años y para mí es importante porque es la estructura principal que vamos a utilizar cuando seamos docentes y poder implementar una buena educación. Mi nombre es Valentina Jorquera, tengo 32 años y al igual que mis compañeros, como futura docente creo que es muy importante tener conocimiento sobre el currículum, ya que es parte del ejercicio docente y somos nosotros quienes lo van a impartir en el aula de clases. Muchas gracias por sus presentaciones, bastante interesantes. Bueno, para comenzar esta conversación, yo tengo una duda. Si ustedes se han preguntado alguna vez, ¿cuál creen ustedes que es la ingeniería que está detrás del sistema educacional chileno? Sí, yo sobre todo al principio de la carrera me lo preguntaba porque es como todo más tirado al inglés y eso, no sabíamos bien. Y sobre todo en ese momento me lo pregunté. Y ahora tenemos la respuesta gracias a este módulo que es el currículum. Bueno, personalmente nunca me pregunté cómo funcionará el sistema educacional en Chile o qué lo guiará. No son cosas que pasaron por mi mente hasta que estuve acá en la universidad y pude darme cuenta de lo complejo que es, lo grande que es todo lo que estructura la educación y el currículum en sí. Haciendo un contraste sobre lo que es el currículum en la sala de clases como ramo, en contraste con lo que es la práctica de observación la cual estaba llevando a curso, me surgió más de una vez la pregunta de cuál era la ingeniería detrás del sistema educacional, ya que me sorprendió ver cómo se ejecuta el currículum en el aula de clases. A mí nunca se me vino a la cabeza la pregunta, pero cuando estaba en clase veía como los distintos comportamientos de los profesores y cómo afectaban dentro del aula de clase y cómo reaccionaban los alumnos. Y ahora que estoy estudiando en la universidad me doy cuenta que todo tiene como su ciencia y su detrás en esos comportamientos que tenían. Entiendo. Entonces hay como una ingeniería, hay algo que lo arma. Entonces, en base a eso que ustedes ya empiezan como a descubrir y lo empezaban como a identificar. ¿Quién se entendería por el currículum? ¿Qué entenderían ustedes por el currículum si tuviesen que darme una definición? Póngase usted.
El currículum lo entendemos como una guía para el profesor y esta guía incluye una serie de programas y planes que son creados por el Ministerio de Educación. Para mí el currículum es como las reglas que debería el profesor utilizar dentro de clases para poder llevar una buena enseñanza. Perfecto. Bueno, yo también podría decir que para mí es una guía, un manual podría decir también, algo que está muy bien estructurado y que debe seguirse a pie de la letra idealmente. Sí, bueno, no tengo mucho que agregar a la definición de currículum, pero sí me gustaría mencionar que también contempla los aspectos legales que rigen la educación en nuestro país. Muy interesante. Entonces, por lo tanto, podemos entender que el currículum no es solo una cosa, sino que el currículum, en cierta forma, puede ser muchas cosas y al mismo tiempo existen diferentes tipos de currículum. ¿Podrían expandir en esa idea? Bueno, claro, no hay solo un tipo de currículum, son bastantes. En el módulo de currículum nacional que tuvimos acá en la universidad lo estudiamos bastante y nos dimos cuenta de que efectivamente hay muchos tipos de currículum. Podemos mencionar, por ejemplo, El currículum oculto, el currículum nulo. el currículum real, el currículum extracurricular. Oficial. ¿El oficial? Sí. ¿Qué sería el oficial? ¿Cuál sería, chiquillo? El oficial es el que sale en el documento oficial que va a hacer esto. Puede ser las bases curriculares, el general de educación, todo lo que salga en esos documentos va a regir el currículum oficial. Y así también tenemos el currículum real, que es prácticamente, o sea, el currículum oficial es lo que está estructurado explícitamente en el texto, lo que se debería cumplir como tal, pero en el currículum real es lo que se usa y las cosas que no se usan. Entonces es cuando tú tomas las cosas que te sirven y dejas de lado las que quizás no te sirven tanto. Entonces ahí yo entiendo que el rol del profesor es esencial para el currículum real, porque es este docente el que se encarga en cierta forma de hacer esta transmisión de este currículum. En base a eso, si el profesor es el encargado de transmitir el currículum, ¿es también el encargado de transmitir este currículum oculto? Sí, porque en este caso el currículum oculto no está implícito, sino, o sea, no está explícito, sino que está implícito. Y el currículum oculto lleva consigo una serie de habilidades, de valores que se van impartiendo clase a clase. Pero como mencionaba anteriormente, no es de manera explícita, sino que de manera implícita a la clase o a los objetivos transversales se le agrega parte del currículum oculto. No tiene nada que ver con algo teórico o algo académico como una materia, un contenido, entonces es algo que se está trabajando constantemente. Todos los días el profesor al llegar a la sala de clases, al tener una buena actitud, al ser respetuoso, está impartiendo el currículum oculto. Entonces entiendo que este currículum está ligado más que nada a acciones, que uno pueda desarrollar actitudes, ¿cierto? Sí. Que una persona como un profesor, en cierta forma, puede transmitir. Y en base a esto, ¿cuáles serían estos valores y estas actitudes que se transmiten a los estudiantes, que transmite un profesor? Generalmente va ligado con el respeto y el buen ambiente que se pueda generar en el aula de clase. Por ejemplo, un profesor que promueva constantemente el respeto a la diversidad, la inclusión, estaría implementando el currículum oculto. Actitudes, valores, son diferentes temas que toca el currículum oculto. ¿Y eso se da solo dentro del aula o es a nivel colegio? Bueno, es a nivel colegio, ya que tanto los profesores como inspectores, como todos los que interactúan con los alumnos, van modificando su comportamiento a través del currículum oculto. ¿Cierto? Son como las acciones que se realizan, por ejemplo, el hecho de saludar al entrar a un colegio, el hecho de no botar un papel, de también ser respetuosos con las personas de
de administración. Ordenar la sala cuando queda desordenada. Son esas pequeñas acciones. Otra cosa, profesor, que me gustaría mencionar es que el currículum oculto también se ve afectado por la institución en sí, porque, por ejemplo, no es lo mismo el comportamiento que van a tener unos estudiantes en un colegio laico que en un colegio católico. El currículum también se ve afectado por las creencias que se imparten en un establecimiento educativo. Perfecto, tanto por la misión como la visión, Sí, y obviamente por la postura que tiene mucho. el colegio. Y en base a eso, entonces, ¿ustedes creen que el currículum oculto recibe la atención que se merece en el sistema educacional chileno? ¿O verdaderamente ustedes creen que no se conversa de lo que no se ve, principalmente en un colegio? Yo creo que el currículum oculto no es algo de lo que se converse entre los profesores, pero sí debería ocurrir esto, ya que es esencial para generar un buen ambiente dentro de la sala de clase o fuera de esta. Sí, igual, como su nombre lo dice, al ser oculto, valga la redundancia, oculto, no es tan visible en una primera mirada, pero yo creo que se trata incluso sin quererlo. Por ejemplo, cuando hay problemas con los estudiantes, se quiere recalcar sobre unas cosas que se quieren enseñar, la respuesta que se les da es distinta. Eso también inculca lo que sería la base del currículum oculto. Bueno, creo que sí, está en constante... siempre se está tocando y hablando sobre el currículum oculto, pero creo que sí se le debería dar un poco más de atención. Es explícito, está bien. Es implícito, pero yo creo que se debería tratar más a fondo, ya que en los colegios en Chile a nivel nacional hay un alza de por ejemplo, la falta de respeto hacia los docentes. Hay un ambiente un poco hostil a veces en las salas de clases. Y más que aprender contenidos y bombardear a los estudiantes con conocimiento, los estudiantes van también para educarse como personas, para ser ciudadanos. Entonces creo que es muy importante que esto se enfatice aún más. Muy interesante lo que mencionan. Y en base a eso, entonces, ¿cómo podemos hacerlo práctico? ¿Qué estrategias creen ustedes que se pueden implementar en la escuela para hacer visible el currículum oculto y tanto los efectos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes? Pero cosas concretas. ¿Qué estrategias ustedes proponen? Creo que una estrategia que debería ser implementada para todos los docentes sería una especie de inducción o de instrucción respecto al currículum oculto, para que éste se pueda concientizar y así pueda ser llevado a cabo en todas las clases o también fuera del aula de clase. Yo creo que también mantener un diálogo abierto tanto con los estudiantes como con los profesores para poder concientizar sobre el currículum oculto y cómo trabajarlo dentro de clases. Perfecto, buena idea. Y bueno, yendo a lo más práctico, es al menos nosotros, cuando ejerzamos nuestra labor docente, dar el ejemplo efectivamente. Hacer las cosas que se requieren, poner un poco más de empeño, quizás uno puede estar cansado, lo que sea, pero es parte de nuestro trabajo como profesores el hacer efectiva la ejecución de todo lo que requiere este currículum oculto. Ahora dentro del aula de clase, otra manera práctica de implementar el currículum oculto sería, por ejemplo, que el profesor incentive ciertas instancias valóricas, por ejemplo, incentivar el respeto por las diferencias que hay dentro, o sea, dentro del aula entre los alumnos. Otro aspecto podría ser quizás valorar esas diferencias como oportunidades, como riquezas para fortalecer el trabajo colaborativo. Bueno, yo creo también que, bueno, todos los días lo estamos implementando como dije previamente, pero creo que también podría ser bueno por ejemplo, impartir conversatorios donde se traten temas valóricos, temas sobre sociedad, temas que son auge
que son hoy día tendencia dentro de la sociedad y que, queramos o no, todos tenemos que estar involucrados en esos temas. Y así ir preocupándose, estar atento a señales, a posibles conductas negativas que estén saliéndose fuera del marco que queremos para los estudiantes y tratarlas a tiempo. Perfecto. Entonces, esas son en cierta forma algunas de las estrategias que ustedes proponen también para reforzar lo que es el currículum oculto dentro de la escuela. Y algo muy importante que hablaron ustedes, delante me llamó mucho la atención, fue cuando mencionaron que el currículum, no necesariamente el oculto, sino que todos los currículum van a depender mucho del tipo de escuela en el cual ustedes se desarrollan, ¿cierto? Y en base a eso, me gustaría plantearles principalmente ya una última pregunta como para empezar ahí a despedirnos ya de este podcast, que tiene que ver con los aspectos socioculturales y el contexto sociocultural. ¿Ya? ¿Ustedes creen que eso influye mucho en el currículum oculto y en la implementación del currículum oculto? Todos los aspectos socioculturales que involucran principalmente la educación en un aspecto situado, en una comuna, en una región, en un aspecto específico. Sí, sí, influye mucho ya que el currículum se basa mucho en entregar los valores y aprendizajes de la misma escuela. Entonces, cada escuela va a preferir implementar sus propios valores y sus preferencias. Quizás una escuela católica con otra escuela atea no no van a tener los mismos valores, ya que creen en cosas distintas y esperan que sus estudiantes también crean en sus valores y en sus religiones. Perfecto. Y bueno, también creo que es importante agregar que no podemos negar el aspecto socioeconómico que diste a la ubicación de una escuela, porque a una escuela tienden a ir los estudiantes que están más cerca de esta. Entonces, al menos en mi experiencia, he visto que efectivamente el estrato socioeconómico sí dicta muchas de estas diferencias que pueden darse, por ejemplo, en un colegio que requiera, no sé, una mensualidad muy alta, en cambio a uno público. Ahora Bueno, es súper importante el tema del nivel socioeconómico de la escuela porque al momento de impartir el currículum oculto muchos profesores bajan sus expectativas, ya que los valores o lo que se está enseñando dentro del colegio al momento que salen, en los niños va como desapareciendo. Entonces tienen que ir bajando sus expectativas respecto al uso del currículum oculto. bueno, cada persona es un mundo, cada mente es un mundo, entonces, claro, al aplicar algo que trata sobre ética, sobre valores, sobre cómo una persona se desenvuelve como un ciudadano, es algo que puede ser muy, muy variable, muy susceptible, muy delicado. Entonces, creo que sí es un tema bastante complicado a veces. El aspecto sociocultural puede influir mucho, así como tus valores. Antes de llegar a un colegio, lo primero que se refleja en una persona son sus valores, como los valores que se les impartieron de parte de sus padres, de parte de su ambiente. El ambiente también es muy importante porque si tenemos ambientes que están siendo vulnerables en sus derechos, por ejemplo, esto se va a transformar en actitudes negativas que van a ser arrastradas al colegio y que al final van a ser un problema para el trato de estos estudiantes en cuanto al currículum oculto. También algo que quería agregar es que los apoderados son un factor muy importante dentro del currículum, ya que muchos eligen el colegio respecto a lo que enseñan, lo que implementan y sus valores. Entonces, un profesor no puede llegar a cambiar el currículum dentro de la sala, ya que eso va a llegar a reflejar los estudiantes en sus casas y el apoderado va a poder como alegar dentro del colegio sobre las enseñanzas que se están implementando. Sería Puede haber un vulnerar choque. el derecho de los apoderados. Ujú.
Bueno, excelente. Yo principalmente, bueno, ahora llegó el momento de agradecerles y de empezar a cerrar lo que es este podcast. Todas las ideas y las perspectivas que ustedes han entregado han sido sumamente interesantes. Me gustaría despedirme diciendo mi nombre. Mi nombre es Miguel. Estuvimos aquí hoy día junto a Bastián, Valentina, Marcelo. Y Nicolás. y les damos a todos una bienvenida y también una clausura a lo que es nuestro primer podcast. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao.